bienvenidos a Ejercicios Resueltos Fácil y hoy os voy a explicar los determinantes y los adjuntos. Es muy sencillo, pero hay que manejar un poco ya de matrices, así que si tenéis alguna duda podéis volver a los vídeos anteriores donde os explico los diferentes conceptos. Vamos allá. Muy bien, ¿qué es un determinante? Para saber qué es un determinante simplemente hay que tener en cuenta que cada matriz es distinta y hay que asociarle un número. Entonces, ese número que se le asocia es el determinante. Simplemente es un número que se asocia a una matriz. Entonces, ¿cómo se calcula el determinante? Pues para calcular el determinante, yo me voy a hacer de una matriz cuadrada, es decir, 2×2 o 3×3, por ejemplo, os voy a ir explicando. Para una matriz 2×2 es muy sencillo. Simplemente hay que multiplicar los elementos de la diagonal principal y el resultado restarle los elementos de la diagonal secundaria. Muy sencillo. Entonces, ¿cuál es la notación de un determinante? Para llamar determinante, en este caso el determinante de A, diríamos, así es como se llama, esto es determinante de A, es igual a esta matriz, que como veis se pone con palitos, como si fuera un valor absoluto. Entonces, esto quiere decir que estamos calculando el determinante de A. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que os he dicho. Hay que multiplicar los elementos de la diagonal principal y restar los elementos de la diagonal secundaria. Entonces, aquí tenemos 3 por 5 menos 2 por 4. 2 por 4. Entonces, 3 por 5 es 15, ¿no? Y 2 por 4 es 8. 15 menos 8. Pues sabemos que el determinante de A va a ser 15 menos 8, que es 7. Y ya está. 7 sería el número asociado a la matriz A. Y ya está. ¿Qué pasa? Que cuando hay una matriz 3×3, 4×4, 5×5 o n dimensiones, ya no se puede hacer lo de la diagonal principal menos la diagonal secundaria. Hay que utilizar otro método. Os voy a enseñar que es un adjunto, aunque para las matrices 3×3 también hay un método que se llama la ley de Sarrus, que os enseñaré al final. Voy a borrar y continuamos. Vale, ahora que ya sabemos hacer los determinantes 2×2, nos vamos a centrar en los adjuntos, que es lo que se utiliza para poder calcular el determinante de una 3×3, de una 4×4, etc. Aunque luego para las 3×3 os voy a enseñar un método más rápido, de momento yo quiero que os quedéis con qué son los adjuntos. Entonces, hay tantos adjuntos como elementos tiene una matriz. Si esta matriz tiene 9 elementos, pues tendrá 9 adjuntos. Entonces, por cada elemento puedes calcular un adjunto. Si yo quiero calcular el adjunto del elemento 1, 1, que es este, ¿no? El elemento 1, 1, hay que seguir esta fórmula. Entonces, el adjunto del elemento 1, 1, fila 1, columna 1, va a ser igual a menos 1 elevado a, en este caso como es 1 más 1, ¿no? Fila 1, columna 1, a 1 más 1, por la matriz complementaria. ¿Y qué quiere decir la matriz complementaria? Pues muy sencillo. Si hemos elegido el elemento 1, 1, pues es la fila 1, ¿no? Lo podéis tachar si queréis para verlo mejor. Y la columna 1. Entonces, la matriz complementaria que queda es esta. Se ve claro, ¿no? 6, 1 menos 2, 4. Entonces, la dibujamos y ya está. Entonces, haciendo la operación, 1 más 1 es 2. Cualquier número negativo elevado a un número par, en este caso el cuadrado, es positivo. Entonces esto es como si fuera más 1. Entonces queda 1 por 6 menos 1, 2, 4. Y ya está. Eso es un adjunto. ¿Que queremos hacer el adjunto del elemento 1, 2? Es decir, fila 1, columna 2. Vamos a hacerlo. Pues en este caso sería... Bueno, vamos a hacer esto un poco más pequeño. Sería menos 1 elevado a 1 más 2 por... Claro, y ahora en vez de tachar la fila 1 y la columna 1, tachamos la fila 1, esta, y la columna 2. Entonces nos queda esta matriz. 3, 1, 5, 4. Y ya está.
Claro, el problema ahora es que como la suma de la fila y la columna es impar, el adjunto va a ser negativo, porque menos 1 elevado a un número impar sigue siendo menos 1. Entonces, el adjunto de 1, 2 va a ser igual a esta matriz, pero todo en negativo, porque hay que multiplicarlo por menos 1. Entonces será menos 3, menos 1, menos 5 y menos 4. Y ya está. Entonces, conociendo el concepto de adjunto, podemos calcular el determinante de cualquier matriz. Muy bien. Una vez sabéis hacer determinantes 2×2, os voy a explicar un método muy sencillo para hacer determinantes 3×3 y luego os explicaré el método general para calcular cualquier determinante. Esto que veis aquí se llama la regla de Sarrus y es la forma de calcular el determinante de una matriz 3×3. En realidad es muy sencillo, os he hecho esto para que veáis cómo son las operaciones, pero simplemente se trata de multiplicar los elementos de la primera diagonal, sumar la multiplicación de estos elementos más la multiplicación de estos otros, menos la multiplicación de los de la diagonal secundaria, menos estos, menos estos. Vamos a hacerlo para que lo veáis, pero es muy sencillo. Y además es bastante intuitivo. Siempre hay que utilizar todos los elementos de la matriz. Primero se suman todos los elementos de la matriz y luego se restan todos los elementos de la matriz. Solo que al principio se suman con respecto a la diagonal principal y luego dibujando triángulos. Y luego se restan con respecto a la diagonal secundaria. Entonces, ¿qué habría que hacer aquí? Pues haría 1 por 4, 4. Por 2, 8. Muy bien. Este sería el primero. Ahora cogemos este y este. 3 por 1, 3. Por menos 1, menos 3. Y ahora pasamos al siguiente. Bueno, esto se suma, como veis, entonces más por menos sigue siendo menos 3. Ahora, 2 por menos 2, menos 4. Por 1, menos 4. Más menos 4, pues menos 4. Y ahora comenzamos a restar. Entonces cogemos 1 por 4, 4. Por menos 1, menos 4. ¿Qué pasa? Que aquí se empieza a restar. Entonces, menos menos 4. Es decir, más 4. Muy bien. Hemos hecho esta operación. Ahora vamos con esta. Entonces cogemos 1 por menos 2, menos 2. Menos 2 por 1, menos 2. ¿Qué pasa? Que también se resta. Menos 2 es más 2. Entonces lo ponemos. Y finalmente hacemos este último de aquí, que son estos dos elementos, y este. Entonces va a ser 3 por 2, 6, por 2, 12. Como se resta, pues será menos 12. Y ahora simplemente queda sumar. Hacemos 8, bueno, mirad, este y este se van. Entonces queda 8 menos 3, 5. 5 más 2, 7. 7 menos 12, menos 5. Entonces, el determinante, si decimos por ejemplo que esto es B, el determinante de B, pues el determinante de B es igual a menos 5. Esta es la regla de Sarrus y es muy sencilla y muy fácil de recordar y es más fácil que calcularlo por adjuntos, que es lo que os voy a explicar ahora. Borro y os explico cómo se hace un determinante por adjuntos. Ahora que ya sabéis cómo hacer determinantes 3×3 mediante la regla de Sarrus y cómo calcular un adjunto, os voy a explicar cuál es la norma general o la forma general de calcular un determinante de cualquier matriz. En este caso vamos a hacer una matriz 4×4, pero se podría hacer de cualquier matriz. Entonces, es muy sencillo, simplemente hay que seguir esta fórmula, que sería, para calcular el determinante, tendríais que multiplicar el primer elemento de la matriz por su adjunto, más el segundo por su adjunto, y así hasta terminar, solamente de una fila o de una columna. Entonces, para poder calcular el determinante de esta matriz, con hacer el elemento 2 por su adjunto, más el elemento 1 por su adjunto, más el elemento 0 por su adjunto, más el elemento 3 por su adjunto, bastaría. De igual forma que también bastaría hacerlo con solo la primera columna, o la segunda fila, o la tercera columna, da igual. ¿Qué pasa aquí? Que yo os recomiendo que hagáis siempre o la primera fila o la primera columna, porque es la forma más sencilla de evitar errores. Entonces, así os aseguráis pisar sobre seguro y equivocaros menos.
Yo en este caso voy a hacerlo sobre la fila 1. Entonces, simplemente tendría que coger el primer elemento, que es el elemento 2, fila 1, columna 1, y multiplicarlo por su adjunto. Si os acordáis de la fórmula del adjunto, os acordáis que si tacháramos, estamos calculando el adjunto del elemento 1, 1. Entonces hay que quitar la fila 1, pero la fila 1 y la columna 1. Entonces queda esta matriz 3×3. Y a esa matriz 3×3 hay que multiplicarle el menos 1 elevado a la suma de las filas y las columnas. En este caso, como es la fila 1 y la columna 1, 1 más 1 es 2. Entonces, menos 1 elevado a 2 es positivo, ¿no? Entonces, no hace falta multiplicarlo por menos 1. Si la suma de la fila y la columna fuera impar, habría que multiplicarlo por menos 1 y todo cambiaría, pero todo cambiaría a negativo, pero en este caso no hace falta. Entonces es el elemento 2, el 1, 1, por su adjunto, que lo vamos a representar en forma de determinante. Entonces, su adjunto, como ya hemos visto, es quitar la fila 1 y la columna 1, va a ser esta matriz 3×3, 2, 1, 0, 0, 2, 1 y 3, 1, 2. Muy bien, ahora continuamos con la fórmula. Ahora queremos el elemento de la fila 1 y la columna 2, es decir, el 1. Entonces, le sumamos más 1. Y ahora, si os fijáis, estamos con el elemento 1, 2. ¿Qué quiere decir eso? Que al calcular el adjunto, acordaos de la fórmula. El adjunto de un elemento es menos 1 de un elemento y j es menos 1 y más j por la matriz complementaria. Claro, ¿qué pasa? Esto nos da igual. Pero i más j en este caso es el elemento 1, 2. Este elemento es fila 1, columna 2. Entonces 1 más 2 es 3. Menos 1 elevado a 3 sigue siendo menos 1. Entonces, la matriz que obtengamos al hacer el adjunto va a haber que multiplicarla por menos 1, ¿no? Una forma que podéis hacerlo, si queréis, para cambiarlo rápido, es en vez de poner aquí un más, ya poner directamente un menos 1 porque sabes que lo vas a multiplicar por menos 1. Entonces, cogeríamos el menos 1 y ahora vamos a hacer la matriz, que es eliminar la fila 1 y la columna 2. Entonces nos queda esta matriz 3×3, que sería 1, 1, 0, perdón, en forma de determinante importante, 3, 2, 1 y 0, 1, 2. Muy bien, ya tenemos esto, ahora continuamos con el tercer elemento. ¿Qué pasa con el tercer elemento? Que el tercer elemento es un 0. Si lo veis, el tercer elemento de la fila es un 0, el elemento 1, 3 es un 0. ¿Qué quiere decir eso? Que al multiplicarlo por la matriz adjunta va a dar todos ceros. Entonces es como directamente sumarle 0. Entonces nos lo vamos a saltar y ya vamos al siguiente. Muy bien, entonces, ¿cuál es el cuarto elemento? Pues el elemento de la fila 1 y la columna 4 es el 3. Entonces lo ponemos y aquí lo mismo. 1, fila 1 y columna 4 es 1 más 4, 5. Entonces va a ser menos 1 elevado a 5. Cualquier número negativo elevado a un número impar sigue siendo negativo. Entonces va a ser como multiplicarlo por menos 3. ¿No? Muy bien. Entonces, escribimos el determinante. ¿Y ahora qué matriz será? Pues será la matriz que resulte de eliminar la fila 1 y la columna 4. Es decir, esa de aquí. Lo copiamos, que será 1, 2, 1. Acordaos, quitando esto. Y esto queda 1, 2, 1, 3, 0, 2 y 0, 3, 1. Y lo copiamos. 3, 0, 2 y 0, 3, 1. Entonces, una vez tenemos representado esto, como ya sabéis hacer la regla de Sarrus, en la que calculáis el determinante de una matriz 3×3, pues simplemente lo tenéis que hacer. Entonces va a ser 2 por el resultado del determinante de esto. Voy a ir un poquillo rápido, si necesitáis repasar, pues dad la vuelta atrás al vídeo y repasáis. Es la diagonal principal, 2 por 2, 4 por 2, 8, más este triángulo, que es 0, 8 más 0, 0, más este otro, que es 3, 8 más 3, 11.
11 menos la diagonal secundaria, que es 0, porque hay un 0 aquí, por este triángulo, que también es 0, por 1, 1 por 1, 1, por 2, 2. 11 menos 2, 9. Entonces esto será un 9. Muy bien. Ahora, menos la diagonal principal, que es 1 por 2, 2, por 2, 4, más 3 por 1, 3, por 0, 0, 4 más 0, 0, más 1 por 1, 1, por 0, 0, o sea, de momento llevamos el 4, y ahora la diagonal secundaria, 4 menos esta diagonal, como son todos ceros, queda 4, 4 menos 0, 4, y ahora cogemos este triángulo, 3 por 1, 3, por 2, 6, 4 menos 6, menos 2, y falta este último, 1 por 1, 1, por 1, 1, menos 2, menos 1, menos 3, menos 1 por menos 3. Y finalmente, bueno, más 0. Y por último, este último que es 1 por 0 por 1, 0. 3 por 3, 9. Por 1, 9. Y 2 por 2, 4. Por 0, 0. Entonces queda 9. Y ahora la diagonal secundaria, que esto es 0. 3 por 2, 6. Por 1, 6. 9 menos 6. 3. Y este último triángulo, 3 por 2, 6. Por 1, 6. 3 menos 6, menos 3. Entonces va a ser menos 3 por menos 3. Y ahora simplemente queda operar. 2 por 9, 18. Menos 1 por menos 3 es como 1. Menos 1 por menos 3 es más 3. Entonces 18 más 3. Y menos 3 por menos 3 es más 9. Más 9. Entonces, el determinante, si a esta la llamamos A, el determinante de A, ¿cuál va a ser? Pues va a ser 18 más 3, 21, más 9, 30. Y este es el determinante, el número asociado a esta matriz A. Y ya está. Esa es la forma general de calcular un determinante de una matriz cualquiera. Entonces, ¿cuáles son los trucos? Cuando tengáis una matriz muy grande, que no creo que sea muy habitual, no tendréis muchos ejercicios de esto, pero por si acaso. Cuando tengáis una matriz muy grande, antes de empezar directamente a hacer el determinante, que lo podéis hacer siguiendo esta norma como habéis visto, simplemente tenéis que operar un poco con la matriz. ¿Por qué? Porque si operáis un poco con la matriz por filas o por columnas, imaginaos que conseguís que estos dos elementos también sean 0. Entonces, el determinante de esta matriz, al hacerlo, solo vais a necesitar calcular este adjunto. Porque el resto va a ser un 0, entonces se va a quedar todo en ceros. Entonces, es interesante que operéis por filas antes de calcular el determinante, sobre todo si tenéis una matriz 4×4 o 5×5. Porque así lo podéis simplificar mucho y ahorraros mucho tiempo. Dicho esto, espero que lo hayáis entendido. Muchas gracias por venir un día más en esta serie para probar la selectividad, y si tenéis alguna duda, pues no dudéis en escribirme, yo os responderé lo más rápido que pueda, y nada, mucha suerte.